Amigos, soy Octavio Menor Lady Esther, cursante de la carrera de Educación Inicial. Hoy hablaremos del Tuxteno, novela del gran poeta César Vallejo. Todos hemos escuchado alguna vez a este gran poeta, escritor peruano, exponente de la literatura de nuestro país por su enfoque social en sus escritos. Pero ¿alguna vez han pensado qué pensaba César Vallejo sobre el abuso y la explotación de los indígenas? Si quieres responder a esta pregunta, acompáñanos a conocer el Tuxteno. Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la serranía de Libertad, fue hogar del más profundo y trascendental poeta peruano César Vallejo Mendoza, nacido un 16 de marzo de 1892 en esta hermosa ciudad. César Vallejo, hijo de don Francisco Vallejo, un hombre conocido por ser mediador de los conflictos de los pobladores, y doña María de los Santos, una mujer abregada a su familia, dedicada a los deberes del hogar y al cuidado de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo nuestro gran poeta el último de ellos. Un dato interesante que podemos apreciar es que Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, los clasifica por grupos: el grupo de los viejos, el grupo de los mayores y el grupo de los menores. Santiago de Chuco, un pueblo. Sus estudios primarios los realizó en el centro escolar número 271 del mismo Santiago de Chuco, pero desde abril de 1905 hasta 1909 estudió la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. En 1910 ingresa a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo y en 1911 la idea de hacerse médico lo lleva a Lima, pero pronto renunciaría a la carrera médica y vuelve a Trujillo. Poco después entra a trabajar en la hacienda Roma, producción azucarera. En 1913 regresa a Trujillo con el propósito de retomar sus estudios universitarios en letras. Luego trabaja como maestro en el Centro Escolar de Varones número 241 y luego como profesor del primer año de primaria en el Colegio Nacional de San Juan, donde tuvo como pequeño alumno a Ciro Alegría, que más tarde se convertiría en un gran novelista. En 1915 se gradúa de bachiller en letras con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. En 1916 fue integrante del Grupo Norte, en Trujillo, donde Vallejo se vinculó con escritores e intelectuales como Abraham Valdelomar y su grupo Colina, José Calambrati, con ambos hace profunda amistad. También conoce a Luis Alberto Sánchez y Juan Parra del Riego. Asimismo publicó algunos de sus poemas en la revista Subamérica del periodista Carlos Pérez Canepa. En 1918 entra a trabajar al Colegio Barros de Lima. Posteriormente consigue la plaza de director de dicho plantel. En 1919 consigue empleo como inspector disciplinario y profesor de gramática castellana en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Viajes de Vallejo y sucesos en Europa. César Vallejo deseaba viajar a Europa y lo hace en el año de 1923. Estuvo por diversas partes de la ciudad, como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Permaneció en el viejo continente durante 15 años y se casó con la francesa Georgette Philippard. En París fundó la revista Favorables París en el año de 1926. Entre los años 1928 y 1929 visita por primera vez Moscú y en el año de 1930 viaja nuevamente a España, donde aparece la segunda edición de Eclipse. En el año de 1931 viaja por segunda vez a Rusia, donde aparecen El Tuxteno y Paco Yunque. En el año de 1932 escribe la obra de teatro Locao y se afilia al Partido Comunista Español. Ese mismo año Vallejo regresa a París, pero vive en la clandestinidad, y donde tras estallar la Guerra Civil Española, Vallejo reúne fondos para la causa republicana. Entre sus otros escritos destaca la obra de teatro Moscú contra Moscú, que fue titulada posteriormente como Entre las dos orillas corre el río. Póstumamente aparecieron
Los poemas humanos en el año de 1939 y en el año de 1940 aparece España aparta de miles de calles, conmovedora visión de la guerra de España y la expresión de su madurez poética. Entre los años de 1930 y 1932, Vallejos hizo escritos contra el secreto profesional y el arte y la revolución. El Tusteno. Vallejo escribe El Tusteno en el año de 1931 como una obra indigenista de protesta social. Esta obra fue publicada el mismo año que Vallejos ingresa al Partido Comunista Español. La novela refleja la influencia de sus viajes que realizó a Rusia, junto con todas las experiencias como testigo presencial de las injusticias y represiones en el Perú. ¿De qué trata esta novela? A continuación sabremos de ella. El Tusteno. Vallejo escribe El Tusteno en el año de 1931 como una obra indigenista de protesta social. Los sucesos relatados en la novela ocurren en la década de 1900. La empresa norteamericana Mining Society, la dueña de las minas de Texas, situada hipotéticamente en el departamento de Houston. Desde Nueva York, ante el inminente ingreso de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, la gerencia dispone a agilizar la extracción del mineral. Así empieza el reclutamiento de peones y empleados para las labores. El primer grupo de estos parten de Córdoba, capital de Quibdó, junto con algunos altos mandos de la empresa, y se sientan en un desolado paraje en torno a las cabañas de los zonas, que habían mantenido hasta entonces alejados de la modernidad. Luego el argumento se concentra en torno al dueño del bazar, contratista de peones para la mina, José Marino, quien junto a su hermano Mateo, dueño de otro bazar en Córdoba, forman la sociedad Marino Hermano, que gestionan la estructura comercial. Ambiciosos y desalmados, empiezan por arrebatarle sus tierras a los indios sordos, dándoles a cambio baratijas y objetos de valor. En el bazar de José Marino se reúne a menudo el grupo dominante de la mina y por lo tanto del pueblo, que incluye a dos administradores extranjeros, Mr. Dyke y Mr. Weiss. En una de esas sesiones, José Marino decide entregar a su amante Graciela, o también conocido como La Rosada, al comisario Baldassari, para que la cuide durante su viaje, pero la verdad es que se trata de un intercambio de favores. La reunión diviene en una borrachera que termina en múltiple violación y muerte de la muchacha. Oficialmente Graciela fallece por muerte natural, pero todo el pueblo sabe la verdad. Ante la huida de los trabajadores de la mina, desengañados por las condiciones deplorables y el bajo salario, los hermanos Marinos solicitan al subprefecto Luna que les envíe policías para atrapar a los fugitivos y hacerles cumplir los contratos preestablecidos. Luna se excusa de hacerlo pues se haya embargado en la pesquisa de conflictos del ejército. Sin embargo, ven la posibilidad de sus intereses confluyen en beneficio mutuo. Dos jóvenes indios, Isidoro Yepes y Braulio Conchucos, son capturados, pero también a la vez son llevados en este caso a la Junta Conquistadora Militar. Pero debido a la atroz injusticia y cómo se ha tratado en ese momento, Braulio Conchucos fallece en presencia de todos. En ese momento, un herrero, el audaz Servando Huanca, tiene la inmensa valentía de protestar abiertamente contra la injusticia y desencadena todo un levantamiento del pueblo, que es ferozmente reprimido por los policías, generando muertos y heridos. Varios indios son apresados, acusados de subversión. Entonces Marino solicita al subprefecto de que de todo ello se cojan algunos para enviarlo a trabajar en las minas. De esta manera puedan cumplir con el contrato que tenía la empresa minera con los trabajadores.
Finalmente, el relato habla de discusiones y reflexiones políticas entre Servando Huanca y los personajes, el apuntador de la mina, exactamente de la Rosada, y el agrimensor Leonidas Benítez. Este último había sido expulsado de la empresa minera y se hallaba resentido. El herrero Huanca les habla e ilustra del movimiento revolucionario mundial, en la que todos los explotadores serán vencidos y los obreros e indios de todas partes del mundo serán liberados. El apuntador se muestra entusiasta con el plan y promete dar su apoyo. Por su parte, Benítez, que al principio muestra reticente, finalmente acepta también ponerse al servicio de la causa de los oprimidos y en la futura y cercana rebelión. Así termina la novela. Finalmente el relato... Tras escuchar la novela, se podría afirmar que el Tuxteno es una obra de denuncia contra los peligros de la penetración imperialista en el Perú, que se realiza por intermedio de las grandes transnacionales mineras, las cuales son apoyadas por la oligarquía local, así como por otros oportunistas cuyo único interés es obtener el mayor lucro posible, para lo cual no tienen escrúpulos en expropiar a precio irrisorio las tierras de los nativos, pagar a los obreros salarios ínfimos y cometer una serie de crímenes, abusos y tropalías contra la población local, todo a nombre de la modernidad y del progreso. Vallejo, en esa novela, muestra a un Perú dividido en dos repúblicas: la oficial, la cual estaba constituida por autoridades, la administración pública, los hacendados, el clero, los comerciantes y los profesionales; y la segunda república, la indiada, población que era explotada, cosificada, y sobre la cual recaía el peso de todas las cargas públicas, los despojos, los abusos e injusticias. Esta población estaba totalmente desprotegida por el Estado. Sin embargo, para el autor, existía una luz de esperanza que se iluminaba a través de los ideales del marxismo, ya que éste propone luchar a través de la justicia social. Ya que si nosotros analizamos un poco más a Vallejo, reconocemos que Vallejo se vuelve marxista, una ideología social y económica que se basa inicialmente en la lucha entre explotados y explotadores, donde buscaba que los explotados puedan surgir. Esta novela prácticamente refleja una de las problemáticas más grandes que existe en la actualidad, que viene a ser el abuso laboral tanto física como sexualmente, ya que en la sociedad en la que vivimos muchos de los trabajos no cuentan con las medidas de seguridad necesarias para su desarrollo, poniendo en riesgo a los trabajadores que solamente buscan generar unos pocos ingresos para poder subsistir y terminan aceptando el trabajo de alguna manera u otra, sin importarles las medidas de seguridad. La novela El Tuxteno es una novela adelantada a su época, ya que miró más allá de lo que sucedía en aquel entonces, demostrando una vez más que César Vallejo era una persona visionaria. Han pasado muchos años desde la creación de esta novela, pero aún así sigue siendo vigente. Si lo vemos desde una perspectiva literaria, es positiva, pero si lo analizamos desde una perspectiva social, es lamentable, porque a pesar de los años que han pasado desde su creación, aún así esta problemática sigue subsistiendo en la actualidad. Esto demuestra una vez más que necesitamos un cambio. Necesitamos que las autoridades dejen de aprovecharse de su poder para así obtener beneficios propios y, por lo contrario, necesitamos que estas mismas autoridades empiecen a dar condiciones óptimas a los trabajadores peruanos para que así puedan trabajar de una manera estable y segura y así poder crecer tanto económicamente y socialmente. En conclusión, El Tuxteno es una de las obras más valoradas y criticadas, ya sea por ciertos puntos o bien es muy expresiva o realista, considerada porque difunde ideas marxistas de izquierda, además de tener una reflexión de favorecimiento natural y cultural sobre la explotación minera reflejada en estos tiempos. Gracias. Minero manta yuya kunki, minero hina causa tusa.
Safari, Wakariku